Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Good morning, good evening, everyone. Bienvenidos a esta conferencia Pneuma Dreamwork Sueños para el despertar. Welcome to this conference, Pneuma Dreamwork or Dreams to Awaken. Gracias por haber atendido a esta invitación. Thanks for attending this invitation. Estamos felices desde PneumaInstit de compartir con vosotros. We are very happy from PneumaInstit to share this with you. Me gustaría que comenzásemos cerrando un momento nuestros ojos. I would like for us to start, take a moment to close our eyes. Relajando nuestro cuerpo. Relaxing our physical body. Observando nuestra mente, nuestros pensamientos. Observing our mind, our thoughts. Observando nuestras emociones, sentimientos. Observing our emotions, our feelings. Y haciendo 3 respiraciones profundas. And taking 3 deep breaths. Inhalando luz, exhalando luz. Inhaling light, exhaling light. Calmamos así nuestra mente. In this way we calm our mind. Y ponemos nuestra atención en el corazón. And we bring our attention into our heart. Donde podemos encontrar la parte más profunda, más verdadera de nosotros mismos. Where we can find the deepest part of us, of our being. Nuestro verdadero ser, nuestra naturaleza esencial. Our true nature, our true inner being. Cuando estemos listos en esa conexión, podemos abrir nuestros ojos. When we're ready with this connection, we can open our eyes. De nuevo, bienvenidos a todos. So again, welcome everyone. Vamos a compartir pues elementos esenciales importantes para nuestro trabajo con los sueños. We're going to share essential elements for the work with our dreams. Voy a compartir ya la pantalla, entonces ya no me vais a ver a mí, pero vais a ver la presentación que tenemos para compartir en esta conferencia. So I'm going to be sharing my screen now, so you're going to be looking at the PowerPoint that we made for this presentation. El nombre que le hemos dado a este área de Pneuma, de las enseñanzas de Pneuma, so the name that we have given this area of the teachings of Pneuma es Pneuma Dreamwork Sueños para el despertar. It's Pneuma Dreamwork, Dreams to the Awakening. En cuanto empiece a compartiros esta perspectiva de Pneuma, vais a entender el porqué de este nombre. So as soon as I start sharing this information, you're going to understand the why of this name. Seguro que todos los que estamos aquí estamos interesados en el mundo de los sueños. It is obvious that all of us who are here are interested in the dream world. Todos
soñamos, por supuesto, y tenemos más o menos facilidad para recordar los sueños. So all of us have dreams, and more or less we have the ability to remember them. En mi caso, para los que no me conocéis, mi nombre es Maite Pardo. In my case, for those of you who don't know me, my name is Maite Pardo. Soy pedagoga, psicoterapeuta transpersonal. I am a teacher and psychotherapist, transpersonal psychotherapist. Facilitadora de Pneuma Transpersonal Training. Pneuma Transpersonal Training Facilitator. Investigadora de los niveles de la conciencia desde hace más de 20 años. I have been investigating the levels of the consciousness for more than 20 years. Desde mi infancia los sueños han tenido una importancia esencial en mi vida. Since I was a young girl, my dreams have had a very big importance in my life. A través de ellos he recibido información, he recibido guía. Through them, I have been able to receive information and guidance. Han sido una fuente de autoconocimiento, They have become a fountain of self-knowledge, de sanación, of healing. y eso también es lo que he compartido con los clientes, con los estudiantes durante estos años. And this is what I have been sharing with clients and students throughout these years. Pues por esa importancia tan relevante desde mi infancia es por lo que empecé a investigar qué dicen las tradiciones antiguas sobre este tema. So for the importance that it has had in my life since I was a young kid, it's why I started studying and now I share this information. Después encontré las enseñanzas, la formación de Neuma con Juan Ruiz Naupari. Then after a while, I met Juan Ruiz Naupari and started studying these teachings. Y por supuesto esto profundizó la investigación y me dio claves esenciales. And this helped me to deepen my investigation and gave me a very important clues, Que es las que me gustaría compartir con vosotros. which are the clues that I want to share with you now. Vamos a partir de unos hechos observables. So we're going to start with some facts. Todos soñamos. We all dream. Es una función normal y necesaria de nuestro cuerpo, So dreaming is a normal and necessary function of our body, pero también de nuestra mente, de nuestras emociones. but also of our mind, of our emotions. Entonces ya para aquellos de vosotros que en algún momento decís no he soñado nada hoy, So for those of you that you say that you have never dreamed, vamos a empezar a cambiar ese lenguaje. we need to start changing the way we express with this. Más bien tenemos que decir que no recordamos lo que hemos soñado. So we should be saying instead that we just don't remember what we have dreamt. Pero si dormimos, soñamos. But if we sleep, we dream. Tendremos que trabajar entonces o poner algunas prácticas para poder recordar nuestros sueños. So we have to work or do some practices in order for us to learn how to remember our dreams. Pasamos un tercio aproximadamente de nuestra vida durmiendo. So approximately a third of our life we spend sleeping. Eso quiere decir que a nuestros 60 años habremos pasado más o menos unos 6 en el mundo de los sueños. So this means that at our 60 years, we have spent almost 6 years in the dream world. Yeah, 20 años. sorry, 20 Sí, years. sí. El 10% de nuestra vida. So that's the 10% of our life. Eso quiere decir que si recordamos nuestros sueños So this means that if we remember our dreams, y más aún si aprendemos a actuar voluntariamente, conscientemente en los sueños, and if we learn to act consciously within our dreams, habremos recuperado un porcentaje importante de nuestra vida we would have recuperated an important part of our life para la conciencia. for our consciousness. Se dice que soñamos aproximadamente unas 2 horas por noche. It is said that we approximately dream around 2 hours per night.
Esto quiere decir que tenemos entre 3 y 6 sueños cada noche. This means that we have between 3 and 6 dreams each night. Ahora ya una pregunta para cada uno de vosotros So now a question for each one of us es ¿cuántos sueños recordáis en la mañana al despertaros? is how many dreams are you able to remember when you wake up? 1, 2, 5, ninguno. 1, 2, maybe 5 or none. Un objetivo esencial de esta propuesta de trabajo con los sueños será recordarlos. Main objective of this information that we're going to be giving about dreams is how to be able to remember them, para poder tener toda esa información que los sueños nos aportan, so that we may have all this information that our dreams are bringing to us, para integrarla también en nuestra vida de vigilia, cuando decimos que estamos despiertos. so that we may integrate these into our daily life when we say we are awakened. Algo interesante también es que las ondas cerebrales son más activas durante el sueño que en la vigilia. Something interesting to know is that our cerebral waves are more active during dreams than during our life. Esto también nos habla de esta importancia de los sueños. This also speaks about the importance of dreams. No es cierto que durante el sueño o cuando estamos durmiendo no sucede nada. It is not true that while we're dreaming there's nothing going on. En muchas ocasiones o muchas personas parece que la vida se para cuando vamos a dormir y continúa cuando ya nos hemos despertado por la mañana. So in many occasions or in many people, it seems like life stops when we go to bed, and when we wake up it restarts. Pero realmente la vida continúa y sobre todo la vida interior continúa mientras estamos durmiendo. But the facts are that when we sleep, our internal life continues. Algo interesante también es que 5 minutos después de despertar, Something interesting is that 5 minutes after we have awakened, la mitad de lo que hemos soñado se habrá olvidado. half of what we have already dreamt will be forgotten. Después de 10 minutos habremos olvidado el 90%. After 10 minutes, we will have lost about 90% of the information. Esto quiere decir, y ya si os doy un tip práctico, This means, and then I can give you a practical tip, es que esos 5 minutos que recién nos hemos despertado son esenciales para el recuerdo de los sueños. is that the first 5 minutes since we just woke up are essential for the memory of our dreams. Es ideal que en esos 5 minutos nos movamos lo menos posible. It is ideal that in these first 5 minutes we move the less as possible, Y pongamos atención en cuál es nuestro primer pensamiento, cuál es nuestra emoción, and just put attention in what is the first thought that comes into our mind, or the first feeling, emotion that we have, imagen, images, porque todo eso que sentimos en la mañana, nada más que nos despertamos, because everything that we feel once we wake up no viene de la nada. does not come from a no place. Llega justo de todo lo que hemos vivido It comes from everything that we have been living internamente mientras estábamos durmiendo, mientras nuestro cuerpo descansaba. internally while we were sleeping, while our body was resting. Seguro que os ha sucedido, ¿no? Que en la mañana a lo mejor nos despertamos tristes o cansados o enfadados incluso. I'm sure that this has happened to you. You wake up with sadness or tiredness or very happy. Pero realmente esto viene de lo que hemos vivido en la noche. But really this comes from what we have been living throughout the night. Lo que pasa es que no lo recordamos. But we just don't remember it. Entonces, en esos 5 minutos sería esencial que tuvieseis un cuaderno de sueños. So in these 5 minutes would be essential for you to have dream book
al lado de vuestra cama, or diary just beneath your bed, para que no tengáis que moveros mucho y podáis anotar pues cualquier cosa que estéis sintiendo, pensando en ese momento. in order for you to write down as much information as you can about what you have been feeling or seeing at that time. Como seguro que todos en algún u otro momento hemos recordado sueños, I'm sure that each one of us in a given point in time, we have been able to remember a dream. podemos ver algunas modalidades de sueños We can see there are different types of dreams que nos van a servir también para ir conociendo ese mundo interno. that will really help us to understand and to know this internal world. Hay sueños mecánicos en los que estamos repitiendo actividades de la vida diaria. There's mechanical dreams in which we find ourselves doing things of the daily life. Soñamos que estamos hablando con las mismas personas o que estamos haciendo lo mismo que hemos hecho durante el día. We dream that we're speaking to people or that we're doing the same things that we're doing in our daily life. Hay sueños también que están reflejando un proceso interior en el que estamos. There's dreams that are also reflecting an inner process that we're going through. Nos dan información incluso sobre decisiones que tenemos que tomar, elementos que tenemos que cambiar en nuestra vida. So they give us information in regards to decisions that we need to make or elements that we need for our life. Hay sueños llamados premonitorios There's dreams that are called que nos muestran lo que va a pasar en el futuro. dreams that show us what is going to happen in the future. Hay veces que soñamos con otras personas Sometimes we dream about other people, y ese mensaje puede ser útil para esa persona. and this message would be useful for other people. Hay veces que soñamos en ciclos, Sometimes we dream in cycles, como si un sueño fuese la continuación de otro durante un tiempo determinado, un mes, una semana. as if a dream was the continuation of another one throughout a week or a month. Y también están las famosas pesadillas, And we also have the famous nightmares que también tienen información sobre lo que está pasando en nuestro interior. that also bring us information of what is really happening within our interior. En todos estos tipos de sueños, In all of these types of dreams, una definición importante que da Platón: a definition that Plato gives al hombre se le conoce por sus sueños. is men will be known by its dreams. Esto es muy importante para que ya podamos ir entendiendo el contenido de todos nuestros sueños. This is very important so that we can start looking at the content of our dreams. Si al ser humano se le conoce a través de sus sueños, If the human being is known through his dreams or her dreams, quiere decir que todo lo que sucede en nuestros sueños, it means that everything that happens within our dreams, en primer lugar, está hablando de nosotros, in the first place, is speaking about us, del soñador. of the dreamer. En un primer nivel de interpretación, In a first level of interpretation, lo que sucede en el sueño, what happens within the dream, todos los personajes, all of the people who are in there, las circunstancias, the circumstances, incluso los colores, los sabores, the colors, the flavors, ¿ya? Todo lo que podemos percibir en un sueño everything that we can perceive in a dream es tu mundo interno. is your inner world. Son personajes de tu mundo interno. They're people from your inner world. ¿Ya? Están representando tus sentimientos, tus emociones, tus procesos internos. They're representing your feelings, your emotions, your inner processes. Imaginaros la riqueza de la información que podemos obtener So just imagine the richness of the information that we can obtain para conocernos a nosotros mismos to know ourselves y para poder descubrir también si tenemos que transformar algo de nosotros. and also to see if we have to transform something within ourselves. Entonces,
Importante, a través de nuestros sueños nos conocemos a nosotros mismos. So very important is through our dreams we get to know ourselves better. Podemos decir que hay todo un camino que recorrer en la conciencia de nuestros sueños. We can say that there's a whole path that we have to go through within the conscious of our dreams. Podemos decir que hay fases en el trabajo con los sueños. We could say that there are phases through the dream work. Vamos a decir que la fase 0 es aquella en la que ni siquiera recordamos nuestros sueños. We're going to say that the first phase is, or the 0 phase would be that in which we do not remember our dreams. Eso quiere decir pues que por alguna razón no tenemos conciencia de lo que está pasando en nuestro interior en esos momentos. So this means, or this could say that we don't have the awareness of what's going on within ourselves at the moment. Allí vamos a tener que trabajar o implementar algunas prácticas para empezar a recordar nuestros sueños y a recuperar esa parte de nuestra vida. So in here we have to do some work in order for us to recuperate our dreams and then that part of our life. En una segunda fase, o en la fase 1, vamos a decir, In the first phase, son sueños, vamos a recordar sueños en los que estamos repitiendo nuestros estados emocionales, mentales. we're going to be repeating dreams in which we're repeating our inner emotional and mental states. Es decir, si durante mi estado de vigilia, en mi vida cotidiana, pues ese día estuve enfadada o estuve preocupada. So this is to say, like, for example, when I am in my daily life and I have been worried or upset, pues voy a continuar durante el sueño con ese estado emocional. so I'm going to continue throughout or within my dream with that same inner state. Sigo repitiendo el estado de preocupación, de enfado. So I repeat this state of being worried or upset. Lo que sucede es que a lo mejor los personajes de la vida cotidiana, de la vida diaria, se me van a representar como símbolos. So what happens is that the people that are in my daily life will be represented as symbols in my dream. Pero en definitiva voy a seguir en el mismo estado. No, ahí no puedo hacer nada para cambiarlo, es automático. But I will remain in this same state and there's nothing I can do to change it. En una segunda fase In a second phase, ya podré actuar voluntariamente durante el sueño. I will be able to act voluntarily within my dream. Es decir, podré de alguna forma decidir qué hacer durante el sueño. So this means that I could, in certain way, decide what I want to do in my dream. Vamos a decir que no porque nosotros podamos, nosotros con nuestra personalidad podamos, So we're going to say that it's not because with our personality we can do this, sino porque podemos buscar y podemos pedir ayuda, podemos pedir conocimiento, guía, sanación durante el sueño. but because we can ask for guidance, knowledge within our dream. Y recibimos pues esa guía que estamos pidiendo, So we receive this guidance that we're asking for, lo que quiere decir que ya hay un nivel de conciencia mayor. which means that we have a different level of awareness. El sueño ya deja de ser totalmente mecánico. So the dream stops being mechanically. Pero hay un tercer nivel But then there's another level, which is the third level. en la que, según las tradiciones antiguas, podemos decir que dejamos de soñar. So in which ancient traditions say that we actually stop dreaming. Y actuamos con conciencia también durante ese tiempo en el que el cuerpo está descansando. And instead of dreaming, we actually act with awareness or consciousness throughout the dream and in the time that our body is resting. Estas fases del sueño These phases of a dream están hablando pues de estos sueños mecánicos, como os decía,
They're speaking about these mechanical dreams, like I was saying, y cómo a través del trabajo de una disciplina podemos llegar al sueño lúcido, and how through work and a discipline we can get through the lucid dream. y continuando con esa disciplina, podemos llegar a la experiencia astral. And continuing with this experience, the lucid experience, and working with it, we can come to the astral experience. En realidad estamos hablando de fases del trabajo con los sueños. So we're actually talking about phases with a dream work. En un proceso desde un grado de inconsciencia In a process of a degree of unconsciousness hacia un grado de conciencia plena también durante el sueño. to a certain degree of consciousness during our dream. Recorrer estas fases, recorrer este camino es posible. To go through these phases is possible. Siempre que podamos tener una disciplina de prácticas en nuestra vida cotidiana. As long as we have the discipline of doing the practices throughout our daily life. Que incluye, por supuesto, nuestro trabajo personal. That it obviously include our internal work. Para vivir una vida de forma consciente. So that we may live a conscious life. Es decir, no podemos pretender tener sueños lúcidos y experiencias astrales. It is to say that we should not pretend to have lucid dreams and astral experiences. Si en nuestra vida de vigilia, en la vida cotidiana, estamos viviendo con total inconsciencia. If on our daily life we're going or living through it without consciousness. Sin poner atención en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Without paying attention in our thoughts, our emotions, our actions. Sin darnos cuenta de lo que está pasando en nuestro interior. Without realizing what is really happening within ourselves. Entonces, una parte muy importante del trabajo con los sueños So a very important part with dream work siempre va a ser el tomar conciencia de cómo estamos viviendo nuestra vida. Will always be to take consciousness of how we are living our life. Lo que dicen las tradiciones What ancient traditions say es que hay un continuo de conciencia it's that the consciousness is continuous entre la vigilia y el sueño. Between being awakened and the dream. Cuanto más conciencia tenemos en nuestra vida cotidiana, The more awareness that we have in our daily life, más conciencia tendremos en el mundo de los sueños mientras dormimos. more consciousness we will have in the dream world while we're sleeping. Vamos a dar algunas pinceladas de diferentes perspectivas que hablan de los sueños. So we're just going to talk a little bit about Disculpad, algunos problemas técnicos. sorry, technical problems. Os decía que vamos a compartir algunas perspectivas
diferentes sobre los sueños. So I was saying we're going to share some perspectives, different perspectives about our dreams. En primer lugar, muy brevemente lo que dice la ciencia. So in the first place, we're going to share briefly what science says. Desde una perspectiva más científica se habla de los diferentes ritmos del cerebro durante el sueño. From a more scientific perspective, we're going to speak about the cycles that happens through our dreams. No vamos a profundizar en este tema. We're just ahora. We're not going to go deep within this theme. Solo muy brevemente decir que en estos diferentes cambios de ciclo, so we're just going to say briefly that in these different changes of cycles, lo que dice la ciencia es que hay momentos en los que es más fácil que se produzcan los sueños. So what science says is that there are moments which are easier for dreams to appear. Esto discrepa un poquito de la perspectiva espiritual que os estaba comentando de las tradiciones. This is actually goes a little bit against what ancient traditions say. Porque ya veis que en estas fases de progresión en el trabajo con los sueños, because in these phases of progression with our dreams, lo que nos dicen las tradiciones es que llega un momento, what ancient traditions say is that you reach a moment en que podemos estar conscientes todo el tiempo que nuestro cuerpo físico está durmiendo. Is that we can be conscious about, or in that world, throughout all the time that our body is actually sleeping or resting. Lo que quiere decir que podríamos estar las 6, 7, 8 horas que estamos durmiendo. So this means that the 6, 7, or 8 hours that we're sleeping, actuando y viviendo conscientemente en ese otro mundo de los sueños. We could be acting consciously in that other world of the dreams. Aunque nuestros ritmos cerebrales fisiológicamente sigan unos ciclos determinados. Although our cerebral rhythms may follow different cycles. Desde la perspectiva de la psicología, from the perspective of psychology, ha habido muchas corrientes de psicología que han estudiado los sueños. There have been different perspectives of psychology that have been studying dreams. El psicoanálisis, el análisis junguiano, psychoanalysis, Jung's analysis, la psicología humanista, humanism. Y también desde estas corrientes de psicología se han dado herramientas para trabajar con los sueños. And also from these different types of psychologies, they have been given tools in order to work with the dreams. Para poder analizar el contenido de los sueños. So that we may be able to analyze the content of our dreams. Desde su perspectiva, from their perspective, lo más importante a destacar es que las imágenes de los sueños revelan siempre significados profundos. The most important thing is that the images that we receive within our dreams, they reveal very deep messages. Significados profundos que en algunas corrientes tienen una función compensadora o educativa. Very deep meanings that in different traditions, diferentes corrientes de psicología, in different psychology lines, yeah. Give a different perspective. Una función compensadora, una función educativa, a function that compensates or a function that educates. Lo que todavía no se contempla desde esta perspectiva psicológica, what is not contemplated through these lines of psychology, pues es esa otra visión de que realmente podemos actuar consciente y voluntariamente en los sueños. Is this other perspective in which we can act consciously within our dreams. Por eso necesitamos
la visión, para completar todo el trabajo con los sueños, realmente necesitamos la visión de las tradiciones espirituales. So in order to complete the whole vision of the dreams, we need all this information that ancient traditions have. Este es el trabajo que estamos realizando desde Pneuma Transpersonal Training. This is the work that we're actually realizing or doing in Pneuma Transpersonal Training. Una investigación en las tradiciones. Deep investigation within traditions. La experiencia directa en estados ampliados de conciencia. The direct experience on the amplified state of consciousness. Y los estudios también avanzados de psicología transpersonal. And also the advanced studies on transpersonal psychology. Todo ello es lo que, todo junto, ¿no? Reunido, es lo que ha ido constituyendo esta perspectiva de los sueños que compartimos. So all together, it's what it has been constituting all this perspective of the dreams, the dream work. Desde esta perspectiva, ¿qué son los sueños para nosotros? From this perspective, what are the dreams to us? Dice Jung, Jung says, el sueño es la pequeña puerta escondida en el más profundo y más íntimo santuario del alma. Our dream is that hidden door, that small hidden door in the deepest and most intimate sanctuary of the soul. Hermosísima definición. A beautiful phrase. Que nos habla de la posibilidad. It talks to us or speaks to us about the possibility. De que los sueños nos abran una puerta. That the dreams may open a door. A todo lo que desconocemos de nosotros mismos. To everything that is unknown about ourselves. Todo lo que desconocemos de nuestra alma. Everything that is unknown about our soul. Aquellos aspectos que pueden ser más bellos. Those aspects that could be more beautiful. Y también aquellos aspectos que quizá no nos gustan. And maybe all these aspects that we're not happy about. Que nos duelen. That hurt us. Que nos provocan traumas, infelicidad. That provokes us traumas or unhappiness. Y que quizá no podemos acceder a ellos de otra forma. And that maybe we're not able to see them in another way. Y por lo tanto no podemos sanarlos. And for that instance, we're not able to heal them. Los sueños nos están hablando de todo eso. So our dreams are actually talking about all of that. Para que tomando conciencia de ello. So that we may, by taking awareness or consciousness about it, podamos resolver. We can resolve ourselves. Podamos sanar. We can heal. O podamos eliminar de nuestra alma. Also that we can eliminate from our soul. Todo aquello que nos hace infelices, que nos enferma. Everything that makes us unhappy, that makes us sick. Otra definición de los sueños de Sivananda. Another definition of the dreams from Shivananda. Un sueño es como una carta escrita en un idioma desconocido. He says a dream is like a written letter in an unknown language. Desde esta definición podemos dar mucha importancia a todo el trabajo de análisis de los sueños. From this definition, we can give all the importance to the análisis de los sueños. The analysis of the dreams. Fijaros que no he dicho interpretación. And let us pay attention that I didn't say interpretation. La palabra que utilicé fue análisis. The word that I used was analysis. Cuando decimos interpretación, when we say interpretation, nos ponemos en un lugar, pues desde nuestra perspectiva ya equivocado. We place ourselves in a place of a mistaken perspective. ¿Por qué? Why? Pues en primer lugar porque los significados de cada uno de los símbolos que aparecen en los sueños. In the first place, because the symbols, the meanings of the symbols that appear within our dreams, pueden cambiar según sea nuestro estado interno. Can change according to our inner state.
nuestras circunstancias our circumstances. y, como dicen los junguianos, And as the people who study Jung say, realmente aquellos que pueden saber el significado de un sueño really those ones who are able to know the real meaning of a dream son los soñadores, es quien ha tenido el sueño. are the ones that have had that dream. También dicen que es imposible llegar al significado completo. They also say that it's impossible to reach the whole meaning of the dream, Incluso de un solo sueño. even of only one dream. Imaginaros cuando seamos capaces de recordar 3, 5, 6 sueños cada noche. So imagine when we're able to remember 3, 5 dreams throughout the night. Es imposible tener una interpretación It is impossible to have an interpretation de un solo sueño, of only one dream, pero sí podemos analizar but we can definitely analyze y comprender and comprehend cuál es el mensaje de esa carta escrita the message from that written letter, para poder ir integrarlo a nuestra vida, para poder ir transformando nuestra vida. so that we can start transforming our life Transformándonos a nosotros mismos. and by transforming ourselves. Otra definición Another definition que llega desde las escuelas de sabiduría. that comes from those schools of wisdom, El sueño como un desdoblamiento que todos tenemos con solo dormirnos. is that dream is that sorry, I'm looking for the word. Bueno, se va a entender. It's like the unfolding that each one of us has while we sleep. Es decir, el alma sale del cuerpo físico hacia el mundo de los sueños. So it is to say that the soul leaves the physical body into the world of the dreams. Fijaros que aquí ya entra un concepto mucho más elaborado, exquisito del ser humano. So let us see that we have more exquisite meaning about the human being in this phrase. En el que el ser humano ya no es solo un cuerpo físico, So in here we're seeing that the human being is not only a physical body, sino que tiene otros elementos sutiles but has other subtle elements en los que en un momento determinado pueden tener cierta autonomía. in which in a determined moment can have a certain autonomy, Porque realmente es en ellos en los que reside la esencia de la vida, la esencia del ser humano. because Hay una parte sutil del ser humano So as I was saying, there is a very subtle part of the human being que cada tradición ha nombrado y ha descrito de una determinada forma that each tradition has named and described in a different way, y que es independiente del cuerpo físico. and that is independent from the physical body. Y es realmente lo que da la vida al cuerpo físico. And it is actually
Las informaciones que tenemos de las diferentes tradiciones So the information that we have of the different traditions completan estas tres definiciones. complete these three definitions. En resumen, podríamos decir que los sueños realmente, desde la perspectiva de Pneuma, So as a resume, we can say that the dreams, through the perspective of Pneuma, son una puerta abierta al conocimiento. are an open door to knowledge, Al conocimiento de uno mismo to the knowledge of oneself, y al conocimiento de la realidad con mayúsculas. and to the knowledge of reality in capital letters. Cada tradición aporta una perspectiva para esta definición. Each tradition brings a different perspective for this definition. En Egipto, por ejemplo, In Egypt, for example, encontramos información en textos como las enseñanzas para Merikara, we find information in texts, for example, in the teachings for Merikara, un texto anónimo del 2100 a.C., an anonymous text from the 2100 before Christ. Hay relatos de los sueños de Tutmosis IV, por ejemplo. There's some writings of the dreams of Tutmosis IV. En la Esfinge, a los pies de la Esfinge, At the feet of the Sphinx, hay, los que conocéis más o menos, ya sabéis que hay un texto escrito. those who have been there, you know that Seguro there's que lo habéis visto. a text between the two legs. I'm sure you have seen it. Es la estela del sueño, It is the writing of the dreams, donde está relatado este sueño de Tutmosis. where this dream of Tutmosis is being written. Hay más textos, ¿no? En todos ellos se habla de determinadas deidades, por ejemplo, que aparecen en los sueños. So there's more texts, but in all of them, there's a lot of information about different deities that come to the dreams Para ayudar a las personas, in order to help people para tomar conciencia de los sueños, to be more aware of their dreams, para actuar conscientemente en el sueño to act consciously throughout the dream, y para poder llegar a esa experiencia astral, and to be able to reach that astral experience, que en realidad es continuar nuestra vida consciente mientras dormimos. which basically is to continue your conscious life while we're dreaming. En la Grecia clásica también In classic Greece, hay mucha información there's also a lot of information acerca de la incubación de sueños. in regards to the incubation of dreams. Es decir, cómo poder tener sueños lúcidos It is to say how to have lucid dreams en las que se reciben sanación. in which you can receive healing. Esto era común en los templos de Asclepio, por ejemplo. This was common in the temples of Asclepio. Eran lugares específicos There were specific places donde se iba a dormir, where people went to sleep, a soñar, to dream, y se buscaba ese sueño sagrado and they looked or searched for that sacred dream que te diese una información importante, esencial para tu vida. so that it would give you an essential teaching for your life. En las tradiciones chamánicas también, In the shamanic traditions, los iroqueses, los salagis, the Iroqueses or Salagis, los mayas, the Mayans, todos ellos tenían importantes prácticas all of them had important practices para poder tomar conciencia de los sueños so that we would take consciousness we would have them in a conscious way, y para incluso educar a los niños desde pequeños and also for the education of their children para que no olvidasen so that they would not forget esa parte de su vida. that part of their life. Por ejemplo, entre los salagi, For example, between the Salagi, se dice que cada mañana lo primero que hacen al despertar a los niños es preguntarles qué han soñado.
It is said that every morning, as soon as they awake, they ask their children, what have they dreamed of? Y cómo pueden integrar ese conocimiento que han adquirido durante el sueño al resto de su vida. And how can they integrate the information that they got in their dreams into their lives? En el budismo, por ejemplo, In Buddhism, for example, un objetivo esencial del yoga del sueño an essential objective of the yoga of the dreams es poder mantener la conciencia, is to be able to maintain the consciousness. porque para ellos Because to them, el sueño es un entrenamiento para la muerte. dreaming is a training for death, for passing. Si tú eres capaz de mantener tu conciencia, tu estado de conciencia, tu estado de atención durante los sueños, So if you're able to maintain your awareness, your state of awareness while dreaming, va a ser más fácil que lo puedas mantener en el espacio entre existencias. it's going to be easier for you to maintain this through the passing and between existences. Lo que quiere decir que seguramente las condiciones de tu próxima existencia So this means that the conditions that you'll have in your next existence pueden ser más favorables. could be more favorable for you. Más favorables para continuar un proceso de evolución, More favorable in order for you to continue evolución. an evolution process, Lo que en Pneuma llamamos progresión espiritual. in which in Pneuma we call spiritual progression. En el budismo se considera que una existencia tras otra In Buddhism, it is considered that from existence to another, tú puedes mantener niveles de conciencia, you can maintain levels of consciousness, de amor, de sabiduría, of love, of wisdom. puedes ir aumentándolos You can be obtaining higher levels of them existencia tras existencia throughout your existences hasta que llegas a la iluminación until you reach illumination o a la autorrealización. or self-realization. Esa es una perspectiva muy interesante que nosotros incorporamos en el trabajo con los sueños. This is a very interesting perspective that we incorporate within the dream work. El objetivo de recuperar esa parte de nuestra vida The objective of us to recuperate this part of our life es poder utilizarla, is so that we may utilize this, poder emplearla para hacer lo que necesitamos, to use it in order for us to do what we need to do, para avanzar en un proceso de autorrealización, to advance in a process of self-realization, que en definitiva es el objetivo de la vida del ser humano. which is the objective of the human life. En el cristianismo también, In Christianism, en el Antiguo Testamento, solo en el Antiguo Testamento hay 1800 referencias a los sueños. in the Old Testament, just only in the Old Testament, there's 1800 references of dreams. Y hay relatos de sueños hermosísimos, And there's some writings of very beautiful dreams, de cómo estos sueños aportan guía of how these dreams bring guidance, y algo muy importante, and also something very important, aquellos que reciben la guía those who receive the guide, la siguen inmediatamente. they follow it immediately. Es otro elemento muy importante del trabajo con los sueños. This is also a very important work when we do the dream work. Es necesario honrar It is necessary for us to honor la guía, la sanación, the guidance, the healing, la información que recibimos, the information that we receive, integrándola lo antes posible en nuestra vida cotidiana. integrating it as soon as possible into our daily life. Es como si estableciésemos un diálogo con nuestros sueños. It's like if we have established a dialogue with our dreams. Los sueños tienen un mensaje para ti. The dreams have a message for you. Si tú no lo escuchas, If you do not hear it, pues progresivamente los sueños dejan de comunicarse contigo de alguna forma. progressively, in a certain way, dreams will stop giving you the information. Realmente como un diálogo que puedes establecer con alguien.
It's really, it's like a dialogue that you can establish with someone. Si no lo escuchas, si no respondes, If you don't hear it, if you don't respond to it, pues en algún momento ese diálogo se acaba. at a given point in time, this dialogue will end. Algo similar sucede con los mensajes que recibimos en los sueños. So something similar happens with the messages that we receive within our dreams. El objetivo entonces del trabajo con los sueños So then the objective that we have with the dream work es progresivamente instalarnos en un nivel de conciencia superior. so is that progressively we can install ourselves in a higher level of consciousness. Tanto en nuestra vida de vigilia como en nuestra vida cotidiana como en el mundo de los sueños. All in our daily life and also in our dream life. Poder ir avanzando en estas fases que os he descrito del trabajo con los sueños. To be advancing in these phases that I have described about the dreams. Recordar cada vez más sueños. To be able to remember each time more dreams. Aprender a analizarlos, aprender a descubrir cuál es ese mensaje que nos traen. To learn, to analyze them and to get the information or the message that they're bringing to us. Avanzar hacia los sueños conscientes o lúcidos. To advance to those lucid dreams or conscious dreams. En los que podemos actuar voluntariamente. In which we can act voluntarily. Dejar de estar en ese nivel de mecanicidad o de automatismo. To stop being in this level of mechanicity. Y poder llegar a la experiencia astral. And to reach the astral experience. Es decir, dejar de soñar. It is to say to stop dreaming. Y vivir una vida consciente mientras el cuerpo físico descansa. And to live a conscious life while your physical body rests. Os decía que para eso es importante pues hacer un trabajo voluntario, tener una disciplina. So I was saying that in order for us to have that, it is important to have a work or a discipline. No es algo que vaya a llegar así sin hacer nada, no hay que tener la conciencia durante los sueños. It is not something that it's just going to come to us to reach the consciousness about our dreams. Podemos decir que todas las prácticas, las propuestas de trabajo que podemos hacer para recuperar esa conciencia de los sueños, we can say that all the practices and works that we can do in order for us to recuperate that consciousness of our dreams, podemos agruparlas en 3 momentos. We can group them in 3 moments. ¿Qué hacemos antes de dormir? What do we do before going to bed? ¿Qué hacemos en el momento de irnos a dormir y también durante el sueño? So what do we do at the moment that we're going to sleep and during the dream? ¿Y qué hacemos cuando nos despertamos? And what do we do as soon as we wake up? Toda propuesta, todo plan de trabajo que nos pongamos debe contemplar estos 3 momentos esenciales. Everything that we propose to ourselves must have these 3 essential parts. Somos afortunados porque las antiguas tradiciones han dejado información al respecto. We are very fortunate because ancient traditions have left a lot of information. Han dejado información sobre cómo vivir nuestra vida. So they have left information about how to live our life. Para vivir una vida cada vez con más conciencia. So that we may have a life with more consciousness every time. Con más amor, con más compasión. With more love, with more compassion. Con más sabiduría. With more wisdom. Para poder llevar esta conciencia también al mundo de los sueños. So that we may take this consciousness into our dream world. Han dejado información acerca de cuáles son las condiciones físicas. They have left information about which should be our physical conditions. En las cuales es más fácil que se produzca un sueño consciente o un sueño sagrado. In which is easier for us to reach a conscious dream or a sacred dream. Por ejemplo, hay tradiciones que dicen que es
es mejor dormir con la cabeza hacia el norte o hacia el este. Hay cambios en las tradiciones. There's some traditions that say it's better for you to sleep with your head towards the north or the east. They have different perspectives. Han dejado información acerca de las condiciones psicológicas necesarias. They have left information about the psychological conditions. Yeah. Es decir, cómo está nuestra alma, ¿no? Cómo está nuestra mente, cómo está nuestra emoción. It is to say how to know how is our mind, our emotion, our thoughts. En el momento en que vamos a dormir. At the moment that we're gonna sleep. Han dejado información también para aprender a incubar los sueños, como en la antigua Grecia. They have left information in how to incubate, incubate dreams. Como en la antigua Grecia. For example, like ancient Greece. Cómo poner una intención. How to set an intention. Cómo pasar del estado de vigilia al del sueño manteniendo nuestra atención. How to go from the vigil state into the dream world and keeping our attention. Y muy importante, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué queremos recuperar esa conciencia en los sueños? And obviously, very important, what is the objective in which we want to have the information from our dreams? No es simplemente para tener una experiencia. It is not just for us to have an experience. Sino es para realmente recibir esa información que puede ser útil para nuestra vida. It is basically for receiving all the information that can be valuable to our life. Y también dejaron información sobre qué podemos hacer recién nos despertamos. And they also left information of what we can do as soon as we wake up. ¿Cómo podemos recordar más sueños? How can we be able to remember more dreams? Y un elemento esencial. And a very essential element que necesitamos recordar es que sí necesitan un análisis los sueños. That we need to remember is that our dreams really need some analysis. Es decir, hay que prestarles atención. It is to say that we have to put attention on them. Si en algún momento queréis buscar alguna información sobre lo que ha aparecido en vuestros sueños, so if there is a moment in which you want to retrieve some information that you have dreamt of, os recomiendo que busquéis en diccionarios de símbolos. I will recommend you to look for dictionaries of symbols. Porque en un estudio de simbología, un estudio serio de simbología, because in a serious study of symbols, vamos a encontrar información mucho más amplia. We're gonna get a deeper information para que podamos encontrar nuestro significado. So that we may get our own meaning. El que es válido para nosotros en este momento de nuestra vida. The one that it's valid for us at this given moment of our life. Y de nuevo, estas tradiciones nos hablan de la importancia de incorporar ese mensaje a la vida cotidiana. And then again, these traditions always tell us the importance in bringing this information to our daily life. ¿Veis cómo todo el trabajo con los sueños o el yoga del sueño? We can see how all this work with the dreams or the yoga of dreams empieza y acaba starts and ends con nuestra vida. With our life. Con nuestra vida cotidiana. ¿Cómo estás viviendo tu vida? With our daily life, with how we're living our daily life. Un elemento importante que me gustaría dejaros ya como elemento de trabajo. So an important element that I would like to give you as an element of work. Para que ya podáis empezar a tener una práctica.
so that you si es que no la tenéis, may start having a practice if you don't have one yet. Es la necesidad de tener un cuaderno de sueños. Is the need for you to have a dream work notebook. Algunos seguro que ya lo tenéis. Some of you, I'm sure you already have it. ¿Qué poner en un cuaderno de sueños? So what to write in a dream work book? Sorry. Escribir o contar el sueño. So first is to write or write the dream. Y ya para empezar a analizarlo, and then so you can start analyzing. Ponerle un nombre o un título al sueño. Put a name or a theme to the title of the dream. Definir qué tipo de sueño es. To define what type of dream it is. Es decir, si ha sido un sueño mecánico. It is to say if it has been a mechanical dream. Ha sido un sueño con un grado de lucidez. It has been a lucid dream. Por ejemplo, os habéis dado cuenta de que estáis soñando. For example, you have realized that you were dreaming. Ese es un primer grado de lucidez o de conciencia en el sueño. That's like a first degree of being lucid or having consciousness within a dream. Otro nivel de lucidez o de conciencia. Another level of being lucid or of consciousness. Será cuando podemos actuar voluntariamente en el sueño, aunque sea un instante. Will be when we can act voluntarily in our dream, even if it's just for an instant. O si ha sido pues uno de estos sueños especiales. Or if it has been one of these special dreams. En los que claramente podemos definir un mensaje. In which we can clearly define a message. Entonces es importante definir qué tipo de sueño es. So then it is important to define which type of dream it is. Si tiene relación con nuestra vida cotidiana. We have to know if it has a relationship with our daily life. ¿No? Si nos está dando información sobre pues, nuestras relaciones. If it's giving us information, for example, about our relationships. O las circunstancias actuales de nuestra vida. Or the actual circumstances of our life. Sería importante definir en qué entorno se da el sueño, qué acciones, personajes. It would be important to see what's the scenery of the dream, acciones, personajes, the actions of the people who are in the dream, emociones, emotions. ¿no? Es decir, describir con el mayor detalle posible. It is to say, to describe in the most detailed way. Y después explorar símbolos. And then after that we can explore symbols. Números o mitos, arquetipos. Number, myths, archetypes. Pero como ya os decía, en estudios de simbología. But like I was saying before, in symbology studies. No en diccionarios de sueños. Not in dream dictionaries. Que pueden estar escritos desde una perspectiva que es más parcial. That could be written from a more partial perspective. Y una vez que tenemos más o menos claro el mensaje, llevarlo a la acción, traerlo a la vida. So once we have a message more clear, the message that we receive more clear, then we can take it to our daily life. Bueno, para terminar. So to end up today's meeting. Y para invitarnos a seguir profundizando, trabajando con nuestros sueños. And also to invite you to keep on deepening and working with your dreams. Me gustaría compartiros este bello pensamiento de Sivananda. I would like to share this beautiful thought of Shivananda. En verdad, no te vas a dormir. In reality, you do not go to sleep. Aunque esa sea la expresión popular. Although this might be the popular expression. El sueño viene a ti. Dreams come to you. Tú solo puedes enviar una invitación al sueño. You can only send an invitation to the dream. Puedes prepararte para recibirlo. You can prepare yourself to receive it.
Puedes crear tales condiciones en ti y en el entorno You can create different conditions within you and within the place that you're at, que tienden al sueño a venir. so that you may Que inviten al sueño. invite the dream to come. Eso es todo, That's all. no más. No more. Luego tendrás que esperar hasta que el sueño venga a ti. Then you have to wait until the dream comes to you. Es un pensamiento hermosísimo acerca del sueño. This is a very beautiful thought about dream, Y más aún acerca del sueño sagrado. and more about those sacred dreams. Esos sueños en los que entramos en un espacio especial. Those dreams in which we reach a very special place. Necesitamos prepararnos. We have to prepare ourselves. Podemos prepararnos We can prepare para que ourselves ese sueño llegue. so that this dream may arrive. Crear las condiciones para que se dé ese tipo de sueños. Create the conditions for these dreams to come to us. Y esperar con todo nuestro corazón And wait patiently with all of our heart, para que ese mensaje sagrado llegue a nosotros. so that this sacred message comes to us. Y para esto también os dejo una hermosa oración And for this also, I leave to you this beautiful prayer asiria para invitar al sueño a llegar. It's an Assyrian prayer in order for us to invite the dream to come to us. Revélate a mí y hazme ver un sueño favorable. Reveal yourself to me and let me see a favorable dream. Que el sueño que sueñe sea favorable. May the dream that I dream be favorable. Que el sueño que sueñe sea verdadero. May the dream that I dream be true. Que Mamu, la diosa de los sueños, esté a mi cabecera. May Mamu, the goddess of dreams, stand at my head. Que yo entre en esa gila, Let me enter Isahila, el templo de los dioses, the temple of the gods, la casa de la vida. the house of life. Lo que nos dicen las tradiciones es que esto es posible. What ancient tradition tells us is that this is possible. Que a través de el trabajo consciente That through conscious work, podemos entrar en las antiguas casas de la vida, we can enter into the ancient houses of life, esos espacios sagrados donde se recibía enseñanza, donde se llegaba al conocimiento. those sacred spaces in which they used to receive information, sacred information. La invitación está abierta para todos nosotros, So the invitation is open for each one of us, todavía hoy en nuestros días. even for us today in these days. Solo necesitamos dar los pasos que requiere llegar a esos estados. We only need to take the steps that are required in order for us to reach those states. Bueno, hasta aquí por hoy. So thank you. This is the lecture for today. Me encantaría que siguiésemos compartiendo. I would like for us to be sharing. Podemos dar unos minutitos quizá para preguntas. We can enter a few moments of Q&A session. Por aquí creo que ya vi algunas. I think we have some questions already written on the chat. Sí, un buen diccionario de símbolos So one of the questions is, what symbol dictionary do you recommend? es el de Sirlot. So one of the dictionaries of symbols that she recommends is the one of Sirlot. She just typed it down on the chat window. Sí, escribo aquí en el chat. Una pregunta de si los sueños vienen del inconsciente. There's a question
saying about if the dreams come from the unconscious? Depende del tipo de sueños. So it'll depend on the type of dreams. Hay sueños que nos están mostrando efectivamente lo que tenemos en la parte no consciente de nosotros mismos. So there are dreams that are showing us, or that they come from that part that is not conscious of us. Y hay otros sueños, ¿no? Esos sueños especiales. And there's other dreams, those special dreams. Pues que vienen desde el mundo de la sabiduría, desde el mundo divino. That come from that world of wisdom, from that divine world. Para darnos enseñanza o para darnos sanación. To give us teaching or to give us healing. Lo más importante es poder caminar desde los sueños del inconsciente hacia los sueños de sabiduría. The most important thing is to be able to walk from those unconscious dreams to these conscious dreams, or the dreams of wisdom. Hay muchas preguntas interesantes. There's a lot of interesting questions. Yo me estaría horas aquí hablando con vosotros. I would be here, or I would stay here hours speaking to you. Voy a intentar ir respondiendo algunas así rápido en el tiempo que tenemos. So I will try to give some answers to the quick questions now. Acerca de los viajes astrales. So in accordance to the astral Travels, journeys, yeah, astral journeys. Sí. Desde la perspectiva de Pneuma. From the Pneuma's perspective, un viaje astral, an astral journey, es aquel sueño, vamos a decir, entre comillas, is that dream, in quotes, en el que tú actúas con plena conciencia. In which you act with consciousness. Pero vamos a poner conciencia con mayúsculas. But we're going to put consciousness with capital letters. ¿No? Por ejemplo, desde nuestra perspectiva, un viaje astral. So, for example, from our perspective, an astral journey. No es solo el decir, ok, quiero ir a Egipto en este sueño y voy a Egipto. It's not only to say, well, I want to go to Egypt in this dream and then just go to Egypt. La conciencia, the consciousness, pues incluye para qué quieres ese sueño, qué estás haciendo durante el sueño. Includes these questions: why would you like this dream? For what do you need this information? ¿Para qué querías ir a Egipto? Why would you like to go to Egypt? ¿No? Si era turismo, está bien. If it was tourism, it was good. Pero hay un nivel mayor de conciencia. But there's also a higher level of consciousness. En el cual durante el sueño tú estás avanzando en tu autoconocimiento. In which you, during the dream, you're advancing with your self-knowledge. En tu sanación. In your healing. Y en tu autorrealización. And in your self-realization. Cuando tú puedes emplear el tiempo de sueño para eso voluntariamente. When you can use the time of a dream, sí, para eso voluntariamente, for that voluntarily, estás entrando en el territorio del viaje astral. You're actually entering into the territory of the astral journey. O sea, para nosotros viaje astral equivale a conciencia plena. So to us, the astral journey means like having a deep consciousness about the dream. Que no es el nivel de conciencia que tenemos los seres humanos actualmente. Which right now it's not the level of consciousness or awareness that human beings have right now. Pero podemos avanzar hacia allá. But we can start walking towards that aim. Hay muchas prácticas que nos ayudan a avanzar en esto. So there's a lot of practices that really help us to advance in this. Hay mantras, hay There's meditaciones, mantras, there's meditations. Hay formas de trabajo en la vida cotidiana para vivir más conscientes. There's forms of work in our daily life in order for us to live more consciously. Se trata
En la propuesta que os hago del curso, del próximo curso, in the proposal that I'm giving you for this next course, justo se trata de que sesión tras sesión vayamos proponiendo prácticas que podáis hacer cada semana. so session by session, I will be giving practices that we can be doing each week, para que podamos tener cada uno individualmente un plan de trabajo, so that each one of us can make an individual plan of work, para que cada uno donde estemos en este momento podamos ir avanzando en esta conciencia en los sueños. so that each one of us, depending on where we're at, we could start advancing. Bueno, me encantaría compartir más con vosotros. So I would really like to share more with you. No tenemos mucho más tiempo por acá. We do not have much more time in here. Si tenéis alguna pregunta particular, estaré encantada, me escribís y estaré encantada de seguir en contacto con vosotros también. If you have any particular question, you can send it to me. I will be gladly and happy to respond to it. Muchísimas gracias por vuestra participación. Thank you to all of you for your participation. Yo estoy siempre feliz de hablar de los sueños. I am always very happy to speak about dreams. He disfrutado mucho en vuestra compañía. I have enjoyed very much your company. Muchísimas gracias, Uwe, por la traducción. Gracias, Uwe, for the translation. Sí. Y gracias siempre a nuestro director, Juan Ruiz Naupari. And always, I'd like to thank to our director, Juan Ruiz Naupari. Bueno, que siempre nos inspira a todos los que estamos trabajando en Neuma y nos impulsa a seguir más adelante y compartir. Because he's always inspiring us, to each one of us who are in Pneuma, to share and to keep on with our inner work. Gracias a todos, espero que nos veamos pronto. So thank you everyone, I hope to see you soon.